¿Te imaginas a un hombre de mediana edad, profesor de zoología, con corte militar y corbatín, hablando de técnicas sexuales a una comunidad conservadora del medio oeste norteamericano a finales de los años 30 del siglo XX? Pues ese personaje era Alfred Kinsey, mejor conocido como el científico del sexo, quien en 1938 en la Universidad de Indiana ofreció una serie de conferencias sobre sexualidad, lo cual para la época era una propuesta muy arriesgada, teniendo en cuenta que las mujeres tenían toque de queda a las 10 de la noche, que quienes se casaban no tenían ni idea qué hacer en su noche de bodas, que había grandes temores a las enfermedades venéreas y que parte de las referencias sobre sexualidad, al ser una comunidad rural, provenían del apareamiento animal. Pero antes de conocer la propuesta y trabajo del profesor Kinsey, conozcamos un poco más su historia antes de convertirse en el científico del sexo. Kinsey creció en la ciudad industrial de Hoboken, en New Jersey, en Estados Unidos. Sufría de raquitismo, fiebre reumática y tifoidea. Los médicos creyeron que su corazón no aguantaría más de los 20 años. Su padre era un hombre agresivo, profesor de mecánica, autoordenado, predicador metodista, quien quiso criar a sus hijos bajo el temor de Dios. Tan enfermo para hacer deporte y con la prohibición de ver chicas impuesto en casa, Kinsey pasó su infancia y adolescencia solo. No había muestras de afecto entre sus padres, por lo cual creció pensando que el sexo era malo. Le infundieron gran temor a la masturbación, el cual fue reforzado en los Scouts, grupo del cual hizo parte y lo liberó un poco de su opresivo hogar. Fue en las excursiones Scout donde se enamoró de la naturaleza, encontrando así una nueva religión, la ciencia. Quería ser biólogo, su padre quería que fuera predicador. Así que se va de casa, estudia biología y se especializa en entomología, que es el estudio científico de los insectos, en las universidades de Baldwin y Harvard. Era atractivo, pero tenía muy poca confianza con las mujeres. Conoció a Clara Bracken, se casaron en 1921, pero su noche de boda salió muy mal. Ambos eran vírgenes y no sabían qué hacer. Kinsey se sentía torpe y empezó a buscar libros sobre sexo. Vio que lo que se había escrito eran temas moralistas disfrazados de ciencia. Como científico, la falta de datos empíricos le ofende y el moralismo e ideas estrechas le recuerdan su niñez. En sus excursiones para recolectar insectos, indaga entre sus compañeros profesores, investigadores y estudiantes y encuentra muchas historias de relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, fantasías y deseos sexuales que superaban todo lo que había leído. Cuando crea el curso sobre matrimonio en 1938, ya llevaba más de 10 años estudiando, investigando y leyendo sobre sexo. El curso era restringido a estudiantes casados. Algunos adelantaron la fecha de su boda o compraron anillos de matrimonio falso para comprometerse y asistir a la clase. Kinsey presentaba la abstinencia, el celibato y la demora del matrimonio como las únicas disfunciones sexuales. En esta época, este tema era bastante escandaloso, además porque iba al grano hablando de palabras como orgasmos, clítoris y penes con bastante apertura. La gente se emocionaba y se fascinaba con tanta claridad. Habló directamente de homosexualidad, de cómo la ignorancia sobre el sexo llevaba al sufrimiento. Quería dar herramientas para conocer la propia sexualidad sin culpa. Respaldó abiertamente la anticoncepción y la libertad sexual. Muchos miembros del profesorado presionaron para que abandonara el curso. La noticia se extendió más allá de las aulas, tanto que Kinsey y Clara, su esposa, daban consejos en su propia casa sobre el sexo y el matrimonio. Aquí aparece en su mente una nueva necesidad de investigación, catalogar las experiencias sexuales de estudiantes de forma detallada. Les hacía una entrevista muy completa sobre sus recuerdos y experiencias sexuales. Dicen que era un genio para hacer sentir cómodas a las personas que entrevistaba y les daba bastante confianza. A los 45 años abandonó la carrera de entomología para dedicarse de lleno a la investigación sexual. Luego empezó a viajar a otras ciudades, a otras universidades para poder lograr conseguir más gente lo más diversa posible. En esta época, donde se criminalizaban actos sexuales como el sexo anal, el sexo oral y se categorizaba la homosexualidad como delito, Kinsey empieza a evidenciar su propia bisexualidad.
En un viaje a Chicago para entrevistar hombres homosexuales, se fascinó con los clubs y bares gay y todo su movimiento y experiencias, y allí tuvo relaciones sexuales con hombres por primera vez y reconoció como el principio de la diversidad de la naturaleza que defendía desde que era entomólogo se aplicaba a la sexualidad humana. Quería conocer todas las tipologías sexuales existentes, era muy persuasivo y logró en 1942 convencer a los 6 escépticos de la Fundación Rockefeller para que le financiaran su estudio. Con la beca fundó el Instituto de Investigación Sexual en Indiana. Con su equipo de investigación cruzó el país. Trabajaban de manera incansable con un gran problema a cuestas. ¿Cómo asegurar que el estudio fuera representativo de toda la población? Kinsey pensaba que con suficientes casos se podrían identificar frecuencias significativas. El esfuerzo se hacía cada vez más difícil. En cada ciudad el clero local le atacaba y también arremetían contra él desde las editoriales de los periódicos. Sentía que la ciencia podría liberar a la gente sobre sus dudas sexuales, mientras se liberaba a él también. Creía en un mundo sin presiones sociales y sin culpa. Dentro del equipo de investigación hubo varios encuentros sexuales, tanto entre investigadores, los cuales eran hombres, y entre investigadores y esposas de los otros, lo cual al final generó daños emocionales en las parejas, un tema que Kinsey no tenía en cuenta. En 1947 empezó a escribir el primero de una serie que él consideraba iba a tener 9 volúmenes sobre la sexualidad en los seres humanos. Este primer volumen estaba centrado en los hombres y era posible después de más de 10.000 entrevistas. Algunas de las cifras que mostraba este documento señalaban que los hombres alcanzaban su apogeo sexual a los 19 años, que el 68% habían tenido relaciones con prostitutas y que el 37% de los hombres estudiados habían tenido al menos una relación homosexual. La conducta sexual del varón fue publicado el 5 de enero de 1948. Vendió 200.000 copias en unos meses, siendo el libro más vendido del año y el libro científico más vendido de la historia hasta ese momento. Lo que pronto se conoció como el Informe Kinsey inspiró historietas, chistes y un gran movimiento en la cultura popular. De repente se podía hablar de sexo en las salas de juntas, en las barberías, en los estadios. Conductas que parecían ser más variables de lo que nadie creía en una sociedad que se había mantenido reprimida en este tema. El informe tenía un principio controvertido pero simple. En cuanto a relaciones sexuales, no había nada bueno ni malo, ni normal o anormal. Abogaba por la diversidad de la conducta sexual. Según Kinsey, lo heterosexual o lo homosexual eran creaciones sociales. La metodología tenía un hecho que se había mantenido oculto y resultó perturbador para muchos, porque había datos de población masculina menor de edad. Estos datos habían sido extraídos de los diarios personales de una persona con perversa historia sexual, quien además de haber tenido relaciones sexuales con gran número de miembros de su extensa familia, también habría abusado de una gran cantidad de niños inmigrantes mexicanos. El informe tampoco tuvo en cuenta complejidades culturales, no había suficiente diversidad racial ni de clase. La Fundación Rockefeller no fue ajena a esas críticas a nivel estadístico y emprendió un análisis a través de renombrados profesionales de la estadística. A pesar de todo esto, el informe sí lograba exponer la diversidad sexual. Kinsey empezó a aplicar una práctica menos convencional que duró 2 años, filmar prácticas sexuales entre su equipo y personas invitadas para comprender la filosofía del sexo y resolver enigmas que habían surgido en las entrevistas. Esto con el objetivo de preparar al siguiente volumen a publicar y que sería enfocado en la sexualidad femenina. La misma Clara, esposa de Kinsey, aparecía bastante en cámara y si no lo hacía, se ocupaba de hacer sentir cómodos a quienes eran filmados. En una época en la que se concebía a la mujer como si existiera para satisfacer al hombre, en la que el deseo sexual de la mujer había sido suprimido de cualquier debate,
Se temía que la libertad sexual femenina amenazara a la familia como institución. El 20 de agosto de 1953 sale a la venta el volumen sobre la mujer. Mucha gente se indignó. Hablar de masturbación o homosexualismo en la mujer fue mucho más ofensivo que el primer volumen enfocado en el hombre. En medio de un ambiente político envuelto en las dificultades de la Guerra Fría, se acusó a la Fundación Rockefeller de apoyar ideas comunistas a través de la financiación a Kinsey. En 1954, la Fundación Rockefeller dejó de financiar el Instituto Kinsey, argumentando las fallas metodológicas. Kinsey entró en una profunda depresión. Su exploración sexual privada llegó a un territorio oscuro, la unión de dolor y sexo a través de prácticas masoquistas, creyendo ahora que no era posible el placer sin dolor. Con problemas para dormir, inicia el abuso de medicamentos para lograr conciliar el sueño y luego de los necesarios para estar despierto. Su corazón cobró estos abusos. En 1956 sufrió un ataque al corazón. Muere a la edad de 62 años. Algunos decían que por exceso de trabajo, otros que por una profunda sensación de fracaso. Solo una década después de su muerte estalla la revolución de los movimientos de liberación femenina, sexual y homosexual, así como la lucha por los derechos civiles en Norteamérica. Kinsey sería acusado del aumento de la promiscuidad, el embarazo adolescente y propagación del SIDA. Alfred Kinsey dio inicio al debate sobre el sexo que aún perdura, siendo la más remarcable que hasta cruzada se hace desde la ciencia.